Vivimos en la era de la verborrea incesante. El mundo moderno se ha convertido en una cámara de eco donde el valor de un hombre parece medirse por el volumen de su voz y la rapidez con la que llena los vacíos del silencio. Se nos ha enseñado que el carisma es elocuencia, que el liderazgo es ruido y que la inteligencia es tener siempre algo que decir. Pero existe una verdad antigua y aterradora que la mayoría ha olvidado en su prisa por ser escuchada. Cuanto más hablas, más te diluyes. Cuanto más te explicas, más te entregas. El silencio no es una ausencia de comunicación, es la forma más elevada de autoridad social y soberanía personal. Observa a la persona que siempre está hablando, aquella que narra cada pensamiento, que justifica cada acción y que se apresura a interrumpir el silencio con anécdotas irrelevantes. Lo que ves no es confianza, es una fuga de energía. Es el comportamiento de alguien que busca desesperadamente validación, alguien que teme que si deja de emitir sonido, el mundo dejará de notarlo. En la economía de la atención, las palabras son como el papel moneda. Cuantas más imprimes, menos valor tienen. El que habla demasiado sufre una inflación de su propia esencia, convirtiéndose en alguien predecible, mundano y, finalmente, ignorable. Por el contrario, el silencio posee una cualidad gravitacional. Cuando alguien elige no hablar, cuando sostiene la mirada y permite que el silencio se prolongue un segundo más de lo socialmente cómodo, el poder cambia de manos. El mundo teme tu calma porque no puede etiquetarte. Al no hablar, te conviertes en un enigma, en un lienzo en blanco donde los demás proyectan sus propias inseguridades. El silencio es la herramienta del soberano, mientras que la explicación excesiva es la marca del subordinado. Nuestra sociedad padece de una adicción al ruido. Llenamos cada vacío con música, con redes sociales o con charlas triviales porque el silencio absoluto nos obliga a enfrentarnos a nosotros mismos. En el silencio no hay distracciones, solo estás tú y la arquitectura desnuda de tu mente. Por eso, cuando te mantienes callado frente a los demás, les estás obligando a enfrentarse a su propio vacío. La incomodidad que sienten no es por tu falta de palabras, sino por la presencia ensordecedora de su propia incapacidad para estar en paz consigo mismos. La psicología profunda nos revela que el deseo compulsivo de hablar es un mecanismo de defensa del ego. Hablamos para controlar la percepción que los demás tienen de nosotros. Hablamos para ocultar nuestras debilidades. Hablamos para convencer al mundo de que somos importantes. Pero el verdadero poder no necesita convencer a nadie. Un rey no necesita gritar que es rey. Su mera presencia y su economía de gestos lo dicen todo. Cuando dejas de explicarte, estás enviando un mensaje letal al subconsciente de los demás. Mi valor no depende de tu comprensión. El estoicismo nos enseñó hace 2 milenios que tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Zenón de Sitio no sugería esto como una simple regla de cortesía, sino como una estrategia de supervivencia intelectual. El que habla, gasta. El que escucha, recauda. Al permanecer en silencio, te conviertes en un observador de las leyes invisibles que rigen el comportamiento ajeno. Las personas, en su afán por llenar el silencio que tú creas, acabarán revelando sus intenciones, sus miedos y sus secretos. El silencio es el espejo donde los demás terminan por desnudarse sin que tú hayas movido un solo dedo. Robert Greene, en su estudio sobre las leyes del poder, afirma que siempre di menos de lo necesario. Es una ley de hierro. Al decir poco, pareces más profundo y misterioso de lo que quizás eres. Pero, más importante aún, evitas el riesgo de decir algo estúpido o peligroso. Las palabras, una vez pronunciadas, ya no te pertenecen. Pertenecen a tus enemigos, quienes las usarán para construir trampas. El silencio, en cambio, es una fortaleza inexpugnable. Nadie puede usar en tu contra lo que nunca dijiste. Sumérgete en el concepto de la sombra de Carl Jung aplicado a la comunicación. Tu necesidad de hablar suele ser un intento de proyectar una máscara de perfección. Quieres que el mundo vea tu luz, tu inteligencia, tu éxito. Sin embargo, en el silencio, permites que tu sombra trabaje a tu favor. El misterio que genera el silencio sugiere una profundidad que la gente asocia instintivamente con la fuerza. La gente asume que detrás de ese mutismo hay un océano de conocimiento o una capacidad de acción peligrosa. Esa incertidumbre genera respeto y, en muchos casos, un temor reverencial. El poder del silencio también reside en su capacidad para actuar como un filtro de pureza. Las personas mediocres se sienten aterrorizadas por el silencio. Intentarán romperlo con chistes malos,
con críticas o con preguntas invasivas. Mantén tu calma, no cedas. Observa cómo se retuercen en su propia ansiedad social. Al no reaccionar, mantienes tu centro, te vuelves inamovible. La soberanía personal comienza cuando dejas de ser un títere de las reacciones de los demás. Si alguien te insulta y tú respondes con un silencio gélido y una mirada impasible, el insulto rebota y golpea al agresor con el doble de fuerza. Tu falta de reacción es la prueba de que su veneno no tiene poder sobre ti. Considera el silencio como una forma de arte, la estética de la ausencia. En una pintura clásica, el espacio vacío es tan importante como las figuras representadas. Es lo que da equilibrio y profundidad. En tu vida, el silencio es ese espacio vacío que permite que tus acciones tengan un impacto real. Cuando hablas poco, cada palabra que pronuncias adquiere el peso de una sentencia. Tu sí se vuelve sagrado y tu no se vuelve una frontera infranqueable. Has pasado de ser un río ruidoso y superficial a ser un pozo profundo y oscuro. Nadie sabe qué hay en el fondo, y por eso nadie se atreve a saltar sin precaución. El silencio interno es quizás la batalla más difícil. Vivimos con un narrador interno que nunca se calla, una voz que juzga, que teme y que duda. Este ruido mental es el que nos impulsa a hablar afuera para evitar escuchar adentro. La práctica del silencio externo es el primer paso para domesticar ese caos interno. Al cerrar la boca, obligas a tu mente a procesar la realidad en lugar de simplemente reaccionar a ella. Te vuelves más agudo, más analítico y mucho más peligroso para aquellos que intentan manipularte. Mucha gente confunde el silencio con la timidez o la sumisión. Es un error que les costará caro. La timidez es el miedo a hablar. El silencio estratégico es la voluntad de no hacerlo. El tímido baja la mirada. El silencioso sostiene la mirada mientras el otro se desmorona. No hay nada más aterrador para un manipulador que una persona que lo mira fijamente en silencio. Sin retroalimentación verbal, el manipulador pierde su brújula. No sabe si lo has descubierto, si lo desprecias o si estás planeando tu próximo movimiento. El silencio es la niebla de guerra de la psicología social. En las relaciones humanas, el silencio es la prueba de fuego de la intimidad y el respeto. Dos personas que pueden estar juntas en silencio sin sentirse incómodas han alcanzado un nivel de conexión que las palabras nunca podrán igualar. Por otro lado, en el ámbito profesional y social, el silencio te otorga el beneficio de la duda. El que calla es visto como alguien que reflexiona, alguien que procesa la información antes de emitir un juicio. El que habla primero suele ser el que tiene más miedo a ser juzgado. La retirada estratégica del discurso es una forma de protesta soberana. En un mundo que te exige opiniones constantes sobre temas que no conoces, el derecho a no tener una opinión es un acto de rebeldía intelectual. No tienes la obligación de participar en cada debate, de responder a cada provocación o de validar cada tendencia. Tu silencio es tu negativa a ser procesado por la máquina de la mediocridad colectiva. Es tu declaración de independencia. Imagina el silencio como una armadura de mármol. Cada vez que resistes el impulso de contar un secreto, de jactarte de un logro o de defenderte de una crítica injusta, añades una capa de resistencia a tu carácter. Te vuelves menos dependiente del mundo exterior y más anclado en tu propio centro de gravedad. La desvalorización de la que hablábamos en el video anterior a menudo proviene de hablar demasiado. Al explicar tus planes, les robas su energía. Al contar tus metas, recibes la recompensa social antes de haber hecho el trabajo, lo que debilita tu voluntad. El silencio protege la incubación de tu grandeza. El veredicto final es que el silencio es la base de la sabiduría y el pilar de la autoridad. El mundo teme tu calma porque la calma es el estado natural de lo que es superior. Las tormentas son ruidosas, pero las montañas son silenciosas. Sé la montaña. Deja que los demás sean el viento que azota tus laderas sin mover un solo grano de arena. Habita el silencio, cultiva el misterio y observa cómo el respeto que antes mendigabas con palabras empieza a fluir hacia ti de forma natural, atraído por el vacío magnético de tu soberanía. Tu camino hacia el arquetipo exige que aprendas a morderte la lengua hasta que el silencio deje de ser un castigo y se convierta en tu mayor aliado. No busques ser comprendido por la multitud, busca ser respetado por los pocos que tienen el valor de sostener tu mirada en el vacío. El poder no está en lo que dices, sino en lo que eres capaz de contener. En ese contenedor de silencio es donde nace el verdadero hombre, el soberano de su propio destino. A partir de hoy, haz un experimento. En tu próxima interacción, di la mitad de lo que planeabas decir. Escucha los silencios entre las palabras del otro.
Observa su lenguaje no verbal. Mantén tu rostro como una máscara de mármol y espera. Verás cómo el equilibrio de poder se inclina hacia ti. Verás cómo las personas empiezan a medir sus palabras antes de hablarte. Verás, en definitiva, cómo el mundo empieza a tomarte en serio, no por el ruido que haces, sino por el peso de tu presencia silenciosa. Este es el fin de tu invisibilidad y el comienzo de tu autoridad. El silencio es tu trono. Siéntate en él y deja que el mundo gire a tu alrededor mientras tú permaneces inmutable, impasible y soberano. Bienvenido al poder de la calma. Bienvenido a la verdadera psicología del arquetipo.